No, no importa si no es con internet. Mejor así. Antes de empezar quería agradecerles a Freddy y a Sebander por la invitación que me hicieron de presentar en este mega evento. La verdad es que para mí me da como comenté por Twitter, me da un poco de susto esto de cerrar la jornada porque cierre siempre es importante. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre mi experiencia en el desarrollo de proyectos y particularmente de mi último proyecto y los desafíos que he tenido que enfrentar para transformarlo en un producto de un proyecto. Entonces les voy a contar un poco de las etapas por las que he ido pasando y cómo fue el proceso de desarrollo desde cero hasta lo que es Freddy. A propósito, si es que me ven haciendo esto, no es que tenga un tic nervioso, sino que tengo los oídos tapados, entonces que me los tengo que ir destapando de tanto en tanto. Mi nombre es Tomás Polak, yo soy chileno y periodista también, lo cual me convierte en una especie como de bicho raro porque yo no estudié programación, en la universidad me enseñaron muy poco sobre código, pero la verdad es que yo en el día a día en eso es lo que trabajo, de hecho eso es lo que me entretiene y a eso es lo que se dedica mi empresa, que se llama Fork. Nosotros desarrollamos software que vendemos bajo modelos de suscripción mensual o anual a nivel mundial, desarrollado desde Chile. Pero bueno, yo soy usuario de Linux desde hace como 10 años o más, y porque siempre me ha gustado de chico, que soy bien computín. Y bueno, un poco como yo estudié periodismo y está cerca del mundo del contenido, en mis últimos años de carrera creé un blog que no sé si alguno de ustedes tuvo la mala suerte de entrar en ese sitio alguna vez. Donde yo hablaba sobre cabezas de pescado, sobre Linux, sobre código abierto y de vez en cuando también sobre música, que es otra de las cosas que me gustan. Y bueno, después de un tiempo de crear mi sitio empecé a bloguear, que es un término que se usaba mucho en ese entonces, en Firewire, y yo un poco me hacía cargo del contenido de Linux y código abierto. Y bueno, con el tiempo además me empecé a hacer cargo de la mantención de los servidores, precisamente porque yo tenía algunos conocimientos en Linux y sistemas. Y además me hice cargo de la plataforma misma de donde corría Firewire, que en ese entonces de hecho yo me hice cargo de migrar la plataforma de Nuba.type, no sé si ustedes la conocen, lo que se usaba antes de la era WordPress, hacer la migración hacia WordPress. Entonces, en ese proceso yo aprendí un montón sobre PHP en general y me acuerdo que arrastraba esta frustración que desde hace mucho tiempo de que me daba cuenta de que cada vez que yo me metía a internet y abría el navegador, automáticamente abría 3 pestañas distintas. De hecho, en ese entonces creo que ni siquiera eran pestañas, eran ventanas distintas, porque las pestañas venían después. Entonces, se me ocurrió la idea de tratar de poder agregar estas 3 páginas a las que me metía por defecto cada vez que me conectaba a internet, que eran por un lado las noticias, por otro lado mi mail y qué sé yo, páginas de tecnología, maestros del web, de Instagram, por supuesto, concentrarlas todas en un lugar. Era de producir harta rabia esto de tener que abrir una y otra pestaña cada vez que me conectaba a internet, y un poco eso fue lo que traté de resolver con este mini proyecto al que le puse, bueno, en ese entonces se llamaba Begin, después le cambié el nombre, que era básicamente una página de inicio que incluía en esta única página contenido, noticias, podía revisar mi mail para ver si había algo nuevo, en fin, era un poco como para juntar en un lugar los servicios que yo visitaba frecuentemente. En gran parte la plataforma está construida usando RSS para poder obtener los feeds remotamente y juntarlos en un lugar. Y con el tiempo les fui agregando más funcionalidades, como por ejemplo poder revisar fotos en Flickr, ver videos en YouTube, poder usar Twitter, Facebook incluso.
Y bueno, para mí en realidad fue un aprendizaje bien bueno porque siendo que no tenía ningún tipo de background de programación, me di cuenta de que se podía hacer. De que yo como periodista sin conocimientos en código era capaz de, buscando el conocimiento, la información que estaba en internet, poder crear servicios como este. Bueno, y un tiempo después, no sé si alguno de ustedes ha pasado por el tortuoso proceso que es buscar casa. Bueno, la verdad es que para mí el proceso de buscar casa fue bien doloroso porque fue muy largo y básicamente me frustraba esto de que los sitios que habían de búsqueda de propiedades en ese entonces, ninguno se enfocaba en el criterio geográfico, que en mi opinión era lo más importante. O sea, cuando uno está buscando dónde vivir, lo primero es uno sabe dónde quiere vivir y después viene las características de la casa, un departamento y así. Entonces lo que quise resolver en ese entonces era meter en lo que era una página, todas las propiedades que estaban publicadas en estos sitios y que yo pudiera filtrarlos usando distintos criterios. Pero en definitiva, un poco dar vuelta el proceso de búsqueda de casas que normalmente al que estábamos acostumbrados en base a estos listados infinitos y en el fondo que cuando uno entrara al sitio, que lo primero que uno viera fuera el mapa con las propiedades y después de eso uno llegara a la fuente final. De hecho, Tugar, la primera versión era exactamente una página, no había nada más que esto. O sea, tú te metías ahí y era este mapa, el buscador arriba y nada más. Y el Nico Orellana, que está por ahí atrás, me acuerdo que me obligó básicamente a presentar este Tugar, que era solo una página, en la primera edición de Webprendedor. Y fue, de hecho por ahí está Pedro, no sé si lo vieron. Bueno, y bueno, la verdad es que tuve un feedback bien positivo, no me lo esperaba, yo pensé que me iban a tirar tomates arriba del escenario, pero resulta que a la gente le gustó harto y después decidí un poco meterle como más energía a este mini experimento que había hecho, y de un sitio de una sola página, Tugar pasó a ser un sitio de 2 páginas. Entonces agregué una portada donde básicamente el usuario puede elegir entre propiedades en arriendo o propiedades en venta, y básicamente uno ingresa el lugar donde uno está buscando, ya sea una comuna o una intersección de calle, y con eso uno aterriza en el mapa final, que uno ya puede usar filtros usando jQuery, por supuesto, jQuery. Uno puede hacer filtros en base a precio, a superficie y un par de cosas más. Y de hecho, bueno, una de las cosas que yo más echaba de menos y yo soñaba con tener en un sitio de propiedades era que el sitio fuera el encargado de avisarme a mí cuando hubieran propiedades nuevas publicadas en el sector donde yo estaba buscando. Y esa fue una de las cosas que más felicidad me dio cuando finalmente lo logré. Bueno, el final feliz de la historia es que efectivamente encontré mi departamento gracias a Tugar. Y bueno, con esto un poco me di cuenta de que la innovación no tiene que ser siempre con una idea totalmente nueva, sino, por lo menos en el caso de Tugar, fue como darle una vuelta al asunto y buscarle darle como un enfoque distinto a un problema que ya existía y que ya habían soluciones en el mercado. Bueno, y hablando de soluciones distintas, no sé si alguno de ustedes ha tenido que alguna vez montar tiendas en línea. No sé si alguno de ustedes ha ocupado Oscommerce o Zencart o Magento. Bueno, en la época en que yo trabajaba cuando era bloguero en Firewire, además trabajaba haciendo páginas, sitios web para clientes, y para nosotros era muy problemático cuando nos llamaban clientes pidiéndonos que les armáramos el carrito de compras en línea. Precisamente porque las plataformas que habían para poder desarrollar tiendas en línea, por lo menos para mí, eran muy complejas desde el punto de vista de armar la tienda, el desarrollo de plantillas y cosas de ese tipo. Y además de eso, nosotros encontrábamos de que la interfaz de administración para el usuario final, para el que tuviera que manejar la tienda, era muy compleja. Entonces sabíamos de que al final iba a ser un cacho seguro desarrollar una tienda en línea, porque no solamente para nosotros el desarrollo iba a ser latero, sino que además, en
definitiva, cuando el cliente tuviera que manejar la tienda en el día a día, se iba a topar con una infinitud de problemas y al final nos iba a sonar el teléfono a nosotros y nosotros íbamos a tener que hacernos cargo de esa complejidad. Entonces lo que hicimos fue desarrollar una plataforma súper simple. De hecho la primera versión creo que ni siquiera manejaba pago en línea, era solamente catálogos de productos, que básicamente lo que permite es desarrollar tiendas en línea de manera fácil para el desarrollador, y además de eso la idea es darle la mayor cantidad de herramientas al usuario para mantener en el fondo las ventas y que puedan vender en internet. Se llama Boutique, no sé si alguno de ustedes lo conoce. Llevamos más o menos como 3 años con la plataforma andando y bueno, la plataforma incluye una serie de plantillas prediseñadas, pero además cuenta con un editor en línea donde se puede modificar la plantilla, todo el HTML, el JavaScript, en fin. Al final nuestro negocio en este caso es que nosotros tenemos por así decirlo, mall virtual, donde nuestros clientes nos pagan un fee mensual por el uso, por el arriendo de su local virtual. Y la verdad es que para mí el desarrollo de Boutique particularmente ha sido un aprendizaje súper bueno de ver que el producto final es parte de un proceso de trabajo muy largo entre uno y el cliente. Yo diría que la mayoría de las funcionalidades que nosotros hemos ido incorporando a Boutique no son cosas que nosotros mágicamente se nos ocurrieron ni nada, sino que han sido más bien producto del trabajo constante con nuestros clientes, porque finalmente ellos son los que están usando la plataforma, ellos son los que tienen que lidiar con sus clientes, y ha sido súper productivo el mantener una comunicación constante con ellos y ser capaces de agarrar todo ese feedback que recibimos y metérselo al producto. Entonces yo diría que aprendizaje número 3 es de que el producto final, el producto que uno ofrece nunca es como, siempre es una cuestión, es producto del trabajo en conjunto entre uno como desarrollador y el usuario, que es el que lo maneja. Y con todo esto llego a la sección de Prey, que es lo que les había mencionado. Bueno, a mí me robaron el computador hace como 4 años más o menos, y cuando me pasó eso, por supuesto que no tenía ningún tipo de software instalado en el computador que me permitiera ubicarlo, y lo que yo traté de hacer por diversos medios, eso va para una charla solamente sobre eso, de cómo traté de conseguirme la dirección IP de mi computador. Estuve como 3 meses tratando de rastrear el computador por diversos medios, y por supuesto que me fue pésimo, nunca logré dar con el computador, nunca apareció. Y después de un tiempo, como un año después de ese incidente, a mi hermano le entraron a robar a su casa y le robaron todo. Y de hecho fue muy trágico, porque él además estaba como recién casado, entonces tenía todos los regalos del matrimonio, fue bastante complejo. Pero resulta que en el computador que le robaron tenía una presentación ultra mega importante y tenía que hacerla, creo que la semana siguiente. Entonces me llamó por teléfono y me preguntó si es que yo conocía algún software que permitiera rastrear su computador, o por lo menos recuperar este archivo ultra mega importante que estaba en su computador. A lo que yo por supuesto que le dije que no, menos aún si es que el computador ya había desaparecido. Entonces me puse a buscar y me di cuenta de que todos los softwares que habían para poder rastrear el computador de manera remota, todos eran pagados. No había ninguna versión gratuita y que fuera simple de usar. Entonces un poco me hice cargo, haciéndome cargo de esta como furia de que cómo podía ser de que estando en el año 2009 no existiera ninguna solución que fuera simple, que fuera gratuita y ojalá que fuera abierta. Y así fue como una tarde de domingo me puse a abrir el editor de código, me puse a hacer un experimento lo más simple posible. Básicamente un programita que fuera capaz de conectarse a un servidor de manera remota y que en base a una respuesta que se despertara y obtuviera información del computador y después la enviara remotamente a otro lugar. Básicamente eso, en una versión muy muy resumida. Curiosamente, además, la manera de poder de Prey, de saber
en qué estado se encontraba el computador, si estaba robado o no robado, es usando los códigos HTTP. Es decir, si es que Prey recibía un código 200, ok, entonces Prey asumía de que el computador estaba ok y que tenía que seguir durmiendo y todo bien. Y se recibía un código 404 not found, entonces asumía de que el computador no estaba y que por lo tanto tenía que despertarse y empezar a enviar la información. Este es como el dato geek. Y bueno, cuando finalmente hago el anuncio de este programita, que en ese entonces yo me refería a él como el programita hueón, porque no eran más de 100 líneas de código, era muy simple, que de hecho ni siquiera tenía nombre. El nombre Prey nace producto de cuando yo empecé a escribir el artículo en el blog. Me di cuenta de que no podía anunciar la cuestión si no tenía nombre, y fue de hecho en ese momento en que abrí GIMP y hice como este logo a la rápida, y bueno, tuve la particularidad de que cuando hice como el anuncio de este mágico programita, no solamente liberé el código, sino que además lo licencié bajo la licencia: si recuperas tu computador robado, me compras una cerveza. Y bueno, la verdad es que este componente de la cerveza fue como bien... Yo diría que fue bien determinante porque le dio como una... fue como un ingrediente especial a toda esta cuestión del periodista, Entonces eso fue, yo diría que la gran razón de por qué esta cuestión empezó a agarrar en un principio, y como en más o menos 1 o 2 semanas ya la cuestión había dado vueltas por todo el mundo, en gran parte porque en algún momento salieron un cable de prensa, y esa cuestión es como que ya le da como otro alcance a la noticia. Detalle era que en ese entonces la Prey, este programita hueón, solamente corría en Linux. Porque yo lo que pretendía resolver era una problemática mía nomás, no tenía ningún interés en llegar al sitio, no tenía ningún interés en desarrollar. Me cayó la teja y me di cuenta de que había un potencial real con este proyectito, y un poco sobre la marcha empecé como a dedicarle más tiempo a este proyecto en desmedro de los otros proyectos que yo tenía, y una de las primeras cosas que hice fue liberar un panel de control web que antes no existía, porque antes para poder activar remotamente Prey tú tenías que tener un hosting tuyo, y la gracia era que en este panel de control tú podías manejar Prey de manera simple y manera muy amigable, y por supuesto que activar el software y recibir los reportes de manera remota con la ubicación del computador, con una foto del ladrón que estuviera ocupando el computador, en el caso que el computador tuviera una webcam, y por último una captura del escritorio. Hay un montón de información adicional que Prey puede obtener, pero eso es como, yo diría que son las 3 cosas más importantes. Además de esto, Prey permite ejecutar acciones de manera remota, como por ejemplo enviar mensajes que aparecen en pantalla, o bloquear el computador, incluso hacer que suene una alarma bien fuerte. Y bueno, yo diría que el hecho es que quizás la gran diferencia que tenía Prey con las otras soluciones, además del hecho de que era gratuito, era que funcionaba. Y eso hizo de que empezara a llegar mucha gente a colaborar con el proyecto, precisamente que era de código, por esto de que era de código abierto, y a eso me quiero referir en un par de láminas más. Hoy día tenemos una versión no solamente para Ubuntu, sino además para Windows, Mac, para Android. Finalmente, hace como 2 semanas lanzamos la versión de iOS, que fue bien, no fue muy fácil por todas las políticas que tiene Apple con respecto a las aplicaciones que ellos aprueban para que aparezcan en el App Store. Esto es más o menos como se ve la página actualmente de Prey. Un detalle súper importante, si se fijan, es que la página está en inglés. O sea, hay
hay un iconito ahí arriba que uno puede apretar para ver la página en castellano, pero Prey como software se plantea ante el mundo como que es una solución en inglés, y eso también es un detalle súper importante, porque al final eso es como que le dio un carácter mucho más global al proyecto. De hecho, hoy día yo diría que los primeros, hasta donde me acuerdo, los primeros 3 países en términos de usuarios son Estados Unidos, Inglaterra, y creo que tienen que ser, bueno, no estoy seguro con el tercero, pero sé que los primeros 2 son Estados Unidos e Inglaterra. Y yo creo que en gran parte es producto de esto. Un par de números: hoy día ya superamos las 10 millones de descargas del cliente, que es el agente que se instala en el computador. El número no es correlativo con la cantidad de usuarios registrados, pero felizmente les puedo contar de que hace poco superamos la barrera del 1 millón de usuarios activos en el panel de control, que es un número era un número importante que queríamos superar. O sea, para nosotros era como un lindo desafío llegar al 1 millón de usuarios. Entonces ahora estamos como en la etapa siguiente, que es llegar ojalá a los 10 millones de usuarios. Bueno, Prey funciona en cualquier lugar del mundo, tenemos usuarios en casi todos los países, y yo diría que acabo de cachar de que ando con la misma camisa que... Y un detalle importante es que todo esto lo hicimos en un equipo en que éramos 2. De hecho, en la primera parte de Prey, hasta que yo lancé el panel de control, era solo yo en el proyecto. Después de un tiempo se me unió Carlos, y creo que ese es un aprendizaje para mí súper importante, de que siendo un equipo chico fuimos capaces de hacer algo bastante grande, y quizás la gran razón de por qué esto funcionó es porque o sea, como que no nos preguntamos mucho si es que era el momento no de lanzar. Simplemente yo agarré este programita y lo tiré, y ahí la cuestión fue un poco una bola, el efecto bola de nieve. Lo que vino después fue tema aparte, pero lo interesante fue que este granito de arena, que era nada, se terminó creciendo gracias a todo lo que fue pasando en el camino. Ahora, como les contaba, el código de Prey es abierto, y por supuesto esto requiere una cantidad de... Esto significa de que hay desarrolladores que contribuyen parches, arreglos, mejoras, y nosotros tenemos que hacernos cargo de todo este código que nos llega también. Y por supuesto que eso, bueno, no sé si para los que conocen GitHub, esto es como un vistazo del network, del repositorio de código de la gente para Windows, Mac y Linux de Prey. Entonces, tenemos un montón de ramas, de forks de nuestro código, y hacerse cargo de las contribuciones que llegan de los usuarios requiere un montón de tiempo, porque hay que estar evaluando el código, no es llegar y agregar, sino que hay que estar... hay que preocuparse de que el código finalmente funcione y mantenga una serie como de... que cumpla con los estándares mínimos que nosotros buscamos. Además de esto, como el software es multiplataforma, al final como el ecosistema Prey incluye código en diversos lenguajes de programación, lo cual también implica una cantidad de pega no menor. Y a esto se le suma de que tenemos... ¿Retrocedo? Y esto se suma de que se nos acercan personas de distintos países del mundo que quieren contribuir con traducciones para distintos idiomas. Hoy día tenemos el panel de control traducido a... De hecho, creo que estos son los idiomas en los que tenemos... Esta es como el encabezado del panel de control. Lo tenemos en catalán, italiano, turco, ruso. Y por supuesto que hacerse cargo de todas estas contribuciones con las traducciones también requiere un montón de tiempo, porque hay que además asegurarse de que estén bien traducidos y todo. Y afortunadamente hay un personaje en la comunidad que se llama Benny Bit. Yo siento que deberíamos hacerle una estatua por toda la pega que hace de precisamente coordinar a todos estos traductores y hacerse cargo de todo el contenido que le llega, de verificar de que la traducción sea la correcta y todo eso. Ahora en el proceso de expansión, con la cantidad de usuarios,
y dispositivos monitoreados que tenemos hoy en día, la cantidad de consultas que recibimos en el panel de control desde los dispositivos es aproximadamente 250.000 por minuto. Y el detalle adicional es que de estas 250.000 consultas por minuto, aproximadamente el 90% son en el mismo segundo. Esto tiene que ver con la manera en que funciona Prey, de que se ejecutan intervalos regulares de tiempo. Entonces, como en Mac y Linux, los relojes del sistema se sincronizan por NTP y Prey se ejecuta por cron. Entonces, en el minuto 0, en el 20 y en el 40, que es el intervalo por defecto en que se ejecuta Prey, que son 20 minutos, tenemos unos pics increíbles de tráfico, que por supuesto que no ha sido nada fácil lidiar con eso, porque nosotros en un principio partimos con una máquina que era un tarro viejo, así, era un basurero, que en todo caso funcionaba bien, o sea, pero después de un tiempo nos dimos cuenta que teníamos que empezar a crecer, crecimos vertical y horizontalmente, base de datos master slave, en fin, un montón de cosas, pero bueno, en la medida en que esta cuestión fue creciendo, los servidores por supuesto que dejaron de responder como nosotros queríamos, y bueno, empezamos a meter más máquinas, pero nos dimos cuenta de que cuando teníamos estos pics de tráfico, ya no pasaba por una cantidad por un tema de máquinas, sino que tenía que ver con cosas de mucho más bajo nivel. Las máquinas empezaron a guatear y bueno, en definitiva lo que tuvimos que hacer en el fondo es como descomponer como toda la arquitectura de Prey y ver de qué manera nosotros podíamos optimizar todo el proceso y hacer que las máquinas aguantaran no solamente cuando todo estuviera tranquilo, sino cuando tuviéramos los pics de tráfico, que es en el fondo la parte delicada. Bueno, esta es la parte lámina geek. Esto es un poco como la arquitectura que tenemos hoy día en Prey. Llega la consulta del cliente a un servidor web. El servidor web revisa si tenemos el archivo de instrucciones, que es digamos el set de instrucciones que recibe Prey, que es un archivo de XML. Si está guardado en el sistema, si es que está guardado en el sistema, se lo devuelve al cliente, si es que no, le pega a la aplicación, que es una aplicación escrita en Ruby sobre Rails. Y bueno, ahí tenemos un memcache que nos permite como aliviarle un poco la carga a la base de datos. Y cuando la consulta que llega desde el cliente hacia el servidor es un reporte, nosotros vamos guardando todos los archivos por NFS compartido entre varias máquinas, y después lo que se hace en cargo de procesar estos reportes, que es una pega no menor, porque los reportes, que son este paquete de información que incluye la foto del ladrón, la captura del escritorio, son imágenes que a veces pesan 1 mega, 2 mega, y son imágenes que nosotros tenemos que procesar porque generamos thumbnails, o sea, imágenes en tamaños más chicos, y después las subimos a S3. Por lo tanto, aquí nosotros notamos de que hay un cuello de botella importante del cual nos tuvimos que hacer cargo, pero bueno, felizmente esta fue una etapa superada. Fue un momento bien, yo diría que bien estresante y bien doloroso. Estuvimos como 3 meses, yo diría, peleando con las máquinas y todo, y viendo cómo poder optimizar todo este stack. Pero bueno, llegando al tema como del transformando el proyecto a producto, esta fue una lámina que vi en una presentación hace un tiempo que me gustó mucho. ¿A quién se le ocurre cuál es qué va en la segunda línea? ¿Buen equipo? Bueno, la verdad es que es harto más simple. Si tú tenés una buena aplicación y que tú querés ganar plata por tu aplicación, y si tú querés vivir de tu aplicación, tenés que eventualmente alguien tiene que pagar por esta cuestión. Y yo creo que ese es un problema que los desarrolladores muchas veces tenemos, de que nos cuesta como ponerle precio a las cosas. Y además yo creo que en gran parte porque en Internet existe esta como idea de que muchas cosas, de que todo en Internet tiene que ser gratuito. Y no tiene por qué ser así. O sea, al final lo que nosotros hicimos fue buscar la manera de poder cobrar por el software, pero manteniéndolo abierto y manteniendo una versión gratuita para todo el mundo. Y eso es un poco lo que les voy a contar ahora. Lo importante es que si tu aplicación es capaz de resolver un problema, la gente va a estar dispuesta a pagar por él. Y
Y después viene, bueno, claro, ya, si yo quiero cobrar por mi producto, ¿cuánto cobro y cómo cobro? Y esto fue un tema de discusión interno en el equipo bastante largo, pero en definitiva a lo que llegamos fue esto. Nosotros tenemos una versión, el software sigue siendo abierto, pero nosotros tenemos este panel de control que es donde uno maneja los dispositivos, es decir, hay dos componentes, uno nosotros lo abrimos, es gratuito y todo, y en el otro componente, que no es abierto, nosotros permitimos de que los usuarios se registren y monitoreen hasta 3 dispositivos, que pueden ser teléfonos o computadores, y nosotros cobramos de tercero en adelante. Es decir, es un modelo freemium donde tú puedes usar Prey sin pagar ni un peso hasta 3 dispositivos. Y en definitiva, los que nos pagan por lo general son empresas, colegios, universidades que tienen más de 3 dispositivos, por supuesto, y ellos nos pagan por la capacidad de monitorear más computadores en el panel de control. O sea, si se fijan, al final lo que nosotros vendemos no es el software, nosotros vendemos el servicio de monitoreo y almacenamiento de información en este panel de control. ¿Se entiende, no? Bueno. Nosotros inicialmente empezamos con 4 planes, que eran estos que están acá. Un plan pequeño que permitía monitorear hasta 10 dispositivos, uno mediano hasta 30, 100, 500. Si se fijan, en promedio es como $1 por computador por mes. Pronto nos dimos cuenta de que la gente nos estaba pidiendo un plan más chico. Entonces ahí agregamos un quinto plan que permite monitorear solo hasta 3 dispositivos. Es decir, esta cuenta de hecho ni siquiera tiene la posibilidad son los mismos 3 dispositivos que en el plan, digamos, gratuito, pero la gracia es que además las cuentas Pro incluyen una serie de funcionalidades que no están disponibles de la versión gratuita. Es decir, nosotros tenemos la versión gratuita y la versión Pro, y la versión Pro tiene algunas funcionalidades que no están en la otra, y además la capacidad de monitorear hasta 500 computadores o incluso más. Ahora, un detalle súper importante: para poder cobrar por tu aplicación es tener resuelto el tema de cómo que voy a cobrar por mi aplicación. Y yo diría que para todos los países en Latinoamérica esta es una problemática no menor, porque los sistemas de pago en Latinoamérica, hasta donde yo sé, en casi todos los países, son monopolios. Por lo menos acá en Chile tenemos a Transbank, que es esta como agrupación de todos los bancos, que es la que se hace cargo del cobro con tarjeta de crédito. Y la única manera de cobrar con tarjeta de crédito a clientes es a través de Transbank, que es lo único que hay. El problema es que tiene Transbank es que no tiene una API que permita hacer consultas de manera automatizada. Es decir, la única manera en que tu cliente puede pagar usando el sistema de Transbank, que se llama WebPay, es que el usuario se tenga que meter necesariamente al sitio de WebPay y ponga sus datos y ponga aceptar y que se realice el pago. Y lo que nosotros queríamos hacer era que el usuario pusiera sus datos una vez y después que el sistema automáticamente le cobrara mensualmente o anualmente, dependiendo de la frecuencia de pago que elija. Nosotros nos dimos cuenta que con WebPay no lo podíamos hacer. Empezamos a investigar alternativas de sistemas de pago. Estuvimos revisando PayPal mucho tiempo, pero incluso PayPal tampoco nos funcionó, porque nos dimos cuenta de que PayPal tiene un montón de limitaciones para uno como desarrollador. En gran parte lo hacen porque ellos quieren proteger al cliente, al que paga. Y entonces tuvimos que empezar a buscar en otros lugares. Finalmente lo que terminamos haciendo es que constituimos una empresa fuera de Chile para poder integrarnos con un gateway, un procesador de pagos de manera directa. Así que, como se pueden imaginar, este fue un tema súper importante, porque al final, si ustedes quieren cobrar por su aplicación, por el tipo de que sea, tienen que tener resuelto el sistema del pago. Y bueno, en nuestro caso tuvimos que viajar, firmar papeles y mil cosas, pero afortunadamente pudimos resolverlo, y hoy día felizmente tenemos un sistema que automáticamente les cobra a nuestros clientes mensual o anualmente. Les puedo contar más en detalle cómo logramos esto. Pero bueno, el punto es que en el momento en que el usuario empieza a pagar por tu aplicación, deja de ser solo un usuario y pasa a ser un cliente, y cuando el usuario es cliente ya no es como que aguanta de que la aplicación se haya caído porque tengan problemas de escalabilidad.
el usuario exige de que, porque está pagando, de que la cuestión funcione y que si es que si es que la persona... Se me salió, ¿no? Se me salió. Si es que el usuario, digamos, perdón, el cliente... se me salió el alma. Si es que el usuario, cuando empieza a pagar por tu servicio, ya no es tan permisivo con que hayan problemas o con que, qué sé yo, estabas en un evento y no pudiste responder la consulta de soporte. El usuario va a exigir de que tú respondáis en el momento. Nosotros inicialmente teníamos solo una lista de correos que es donde manejábamos todo el soporte que llegaba desde los usuarios. Entonces, no solamente respondíamos nosotros a las consultas de usuarios, sino que también los mismos miembros de la comunidad se hacían cargo de estas preguntas. Esto era la época en que yo andaba con harto tiempo y en verdad me podía meter a responder todas las consultas de soporte. Hoy día no están así, pero bueno, el punto es que tuvimos que profesionalizar todo el tema del soporte y en el fondo lo que hicimos fue montar una plataforma que se hiciera cargo de todo esto. Y eso es súper importante porque no solo se trata de montar una plataforma que permita manejar el soporte de una manera más rápida y más expedita, sino quizás más importante aún es tener una especie como de una interfaz, una especie como de un punto medio antes de que el usuario te haga la consulta vía email, es decir, tener un centro de conocimiento donde el usuario pueda buscar, porque si no haces un filtro ahí, la cantidad de mails que te llegan es increíblemente grande. O sea, nosotros tenemos las conversaciones que nos llegan, que manejamos de la manera más rápida posible, pero el problema es que antes no teníamos esto. Entonces todo nos llega directo y la cantidad de tiempo que dedicamos solamente a manejar el soporte era muy muy grande, particularmente por el hecho de que éramos en ese entonces un equipo de solo 2 personas. Pero bueno, nuestra estrategia en general de inversión en el producto ha sido no esta. Nosotros creemos de que es mucho más poderoso invertir en mejorar el producto más que invertir en hacerle publicidad al producto, porque creemos de que en definitiva en la medida en que el producto es mejor y uno hace lanzamientos constantes en todos los frentes, no solamente en el panel de control, sino además en los clientes y agregándole nuevas funcionalidades, eso en sí es publicidad, porque gracias a las redes sociales y a todo lo que es internet al final, esto se corre la voz y creemos de que esa es la mejor publicidad al final. Y a propósito del producto, creo que esto es súper importante tenerlo en cuenta. A pesar de que no soy programador, igual me encanta la parte técnica, y para los que nos gusta la parte técnica somos re buenos para quedarnos discutiendo sobre el tema del modelo de los datos, la lógica de la aplicación y todo, y la verdad es que a fin de cuentas para el usuario, que es el que está, ese que está allá afuera de tu producto, digamos, a él le importa un rábano cómo funciona tu aplicación para adentro. Para él está la interfaz, que es lo que él maneja, y todo lo que hay adentro, magia. Y yo creo que es especialmente importante considerar esto precisamente porque para los que nos gusta la parte técnica, a veces nos quedamos dando vueltas mucho rato sobre cómo funciona por detrás la cuestión. Y la verdad es que al final al usuario le importa un maní cómo funciona por detrás, le da lo mismo si es que la cuestión está escrita en PHP, en Ruby, en Python, en el lenguaje que sea. Y por eso creo que es importante tenerlo en cuenta, por lo que les comentaba, de que al final la experiencia es el producto para el usuario. Y bueno, para nosotros, precisamente teniendo eso en cuenta, lo que hemos querido hacer es simplificar la manera en que Prey funciona, y también en la manera en que Prey se instala en los computadores, pensando nuevamente en estos clientes grandes que tienen 100 computadores o 500 computadores, de tal manera en que puedan instalar Prey de manera rápida, sin tener que hacer la configuración a mano uno a uno en cada uno de los computadores. Y bueno, además hemos ido agregando nuevas funcionalidades, como por ejemplo la capacidad de que los computadores puedan hacer un escaneo de hardware diario, cosa de identificar en el caso que hayan cambios de hardware en los computadores. Y esto es importante porque hay muchas empresas y colegios y universidades donde los computadores no se los roban, pero sí se roban lo que hay adentro de los computadores. Entonces, bueno,
y que nuevamente es una funcionalidad que nosotros nos dimos cuenta de que era importante que se la agregáramos porque escuchamos lo que los clientes nos decían. Además agregamos una funcionalidad que se llama On Demand, que básicamente mantiene una conexión persistente entre los computadores y este panel, y un hermano del panel de control más bien, que permite hacer una activación remota de manera instantánea en Prey. Esta es una de las funcionalidades que solo es parte de la versión Pro de Prey. Y bueno, en definitiva, el ir mejorando el producto y haciéndolo más sólido, más simple de usar y más efectivo, desemboca en que tenemos casos de recuperación. Hay ladrones que los atrapa Prey. Este fue uno que apareció en la prensa hace varios meses, un caso de un computador que apareció en el Persa de Bio Bio, que para los que están escuchando que no son de Chile es como un lugar donde básicamente se venden muchas cosas que son robadas. Y bueno, la verdad es que las historias que nos llegan son bastante jugosas, son muy entretenidas porque siempre llega el momento en que el ladrón se mete a su Facebook, se mete al Messenger y se pone a chatear con la pierna. Entonces no solamente a través de Prey se descubre quién es el ladrón, sino además quiénes son las personas que están alrededor de él. En un momento se descubrió una banda de ladrones que ellos publicaban fotos de como los miembros de la banda con pistolas en Fotolog. Se hacían llamar los Sopranos. Esta fue una foto de un caso que hubo hace poco. Este fue hace como un mes, no sé si se alcanza a ver, pero acá atrás está el ladrón. Esta fue una foto que sacó Prey en el computador de la víctima del robo, y que el tipo cuando finalmente fueron la policía a buscar el computador, este tipo el computador siguió sacando las fotos. Entonces fue muy divertido porque el tipo pudo ver todo el proceso de cuando llegaron la policía a atrapar el ladrón, y finalmente ahí lo tienen esposado. Ahí está el ladrón, está así básicamente. Pero bueno, al final lo interesante es que el hecho de que se produzcan, de que la gente lo use, lo baje, recupere sus computadores. Este fue también un caso en Canadá. Estas son historias que después aparecen en los medios, y ahí es donde como que se cierra un poco el círculo, porque cuando la cuestión empieza a aparecer en los medios, llegan más usuarios y más empresas que están interesadas en usar esta cuestión, y idealmente pagar por la versión Pro. Yo diría que los clientes más importantes que tenemos son colegios y universidades en Estados Unidos. Allá en particular no sé si se alcanza a ver, pero son muchos alumnos con muchos computadores. Allá muchas veces son los colegios los que le pasan los computadores a los alumnos, hacen planes 1 a 1. O sea, a cada alumno le pasan un computador, y son computadores que pertenecen al colegio o a la universidad. Entonces, obviamente les interesa proteger el aparato y saber, en el caso de que se aparezca, saber dónde está. Dato curioso, creo que ese es el único de toda la sala en que está sin computador. Como encontrando a Wally. Bueno, lo que les comentaba, de que por lo menos en nuestra experiencia, el proceso de ir mejorando el producto ha sido la mejor publicidad posible, porque al hacer mejor el producto se recuperan más computadores, y esos computadores que se recuperan aparecen en los medios, y esa historia final es un ciclo que se retroalimenta. Esto es un poco lo que estamos haciendo ahora, que estamos nuevamente mejorando el producto, estamos rediseñando el panel de control, estamos haciéndolo más simple de usar, especialmente pensando en nuestros clientes que nos pagan, es decir, las empresas y los colegios que tienen 100 computadores o más. Estamos agregando nuevos módulos para Prey. No puedo decirles cuáles son por ahora. Estamos desarrollando un nuevo cliente también de Prey, que tampoco les puedo decir cuál es. Y bueno, este es un punto súper importante. Y además estamos en un proceso que ya les voy a poder contar como el final de la historia, pero estamos trabajando en aumentar la tasa de conversión de nuestra aplicación, que en definitiva es de 100 usuarios que se registran que se hacen una cuenta en el panel de control de Prey. ¿Cuántos son los que convierten? ¿Cuántos son los que pagan al final por ser Pro? Estamos haciendo toda una serie de pruebas
AD, que es cuando tenéis dos versiones de una página y tú vais viendo cómo reaccionan los usuarios ante una u otra. Estamos, bueno, de hecho, para hacer esto estamos basándonos harto en las cosas que ha hecho los tipos de 37 Signals, que son los que desarrollaron Basecamp y Ruby y Rails, digamos. Ellos tienen documentado un montón de casos y de ejemplos de cómo les ha ido a ellos haciendo cambios en las portadas de sus sitios. Por ejemplo, en este caso, cambiando la portada de esto es Skyrise, y poniendo la foto de una persona. Y se dieron cuenta de que cambiando, de que humanizando un poco la aplicación, poniendo la imagen de una persona, la tasa aumentó un montón. Incluso después se pusieron a probar con distintas personas y se dieron cuenta de que con este tipo, parece que se ve como inteligente, no sé, se dieron cuenta de que la tasa aumentaba aún más. Cuando cambiaron al tipo, cuando pusieron a este flacuchento acá, les fue peor. Entonces un poco como que estamos ahora en el proceso de ver qué mensajes y qué tipo de cosas funcionan mejor para aumentar esta tasa de conversión. Además de eso, estamos trabajando con algunos departamentos de policía que nos han contactado. Esta foto, o sea, no es que él está usando Prey ahí, pero es un poco como que a lo que estamos apuntando ahora. Además estamos saliendo a buscar oportunidades interesantes. Hay un montón de licitaciones que se desarrollan en países en Latinoamérica y también afuera, donde los gobiernos solicitan a los fabricantes de computadores una solución que venga con un sistema antirrobos de fábrica. Entonces estamos empezando a trabajar con algunos fabricantes para que Prey venga metido desde fábrica. Y bueno, lo interesante es que para nosotros el mercado es como bien grande. Hay un montón de computadores y teléfonos allá afuera. Y bueno, para cerrar toda esta cuestión, les quería mostrar los 8 no, que es una especie como de resumen de todo lo que he estado hablando durante este ratito. Un poco como en los aprendizajes que he tenido yo en base a, como a los proyectos que he desarrollado y todo. Hay algo que siempre yo escucho a algunos programadores, de que se entiende de que ellos necesitan inversión para poder hacer el producto. Y por lo menos en mi experiencia eso no fue así, no fue necesario. Precisamente porque la información está disponible. Si es que hay algo que tú no sabes hacer, puedes aprender cómo se hace. Al final es tiempo, o sea, esa es la inversión que uno hace para poder desarrollar cualquier cosa. Este fue el aprendizaje que a mí me dejó Tugar, de que en realidad no era una idea, no era algo que fuera radicalmente nuevo, sino que simplemente era algo distinto, era una solución distinta a un problema que ya existía. Un poco lo que me dejó cuando lancé este programita huevón, que es Tugar, de que en realidad la gracia creo yo de que fue que lancé algo bien rápido en vez de planificar y durante muchos meses iterar sobre el código hasta tener la versión mágica. Yo creo que esto también se podía traducir a que lo óptimo es enemigo de lo bueno, que creo que también es muy cierto. El feedback que uno recibe de los usuarios creo que siempre es lo más importante, porque al final ellos son los que usan tu aplicación y creo que estar constantemente agarrando ese feedback y depositándolo de nuevo sobre el producto es súper importante. Lo que nos pasó con Prey, los problemas de escalabilidad, al final creo yo que son un happy problem, o sea, es un problema que es resultado de que te está yendo, de que empezaste a crecer en términos de usuario, y yo creo que si es que hubiéramos partido analizando los problemas de arquitectura desde un principio, quizás hubiéramos dejado de lado otras cosas que en ese momento eran más importantes. Y creo que es importante ir atacando los problemas en la medida en que se van presentando y no en el fondo hacer las cosas a un año plazo, sino que hacerlas a un plazo mucho más corto. Quizás esta es como la lámina más importante de toda la presentación, pero al final la importancia de ponerle un precio al producto y ver de qué manera o por qué funcionalidad quizás estaría dispuesto a pagar tu cliente. Y bueno, la importancia de no dejarlo solo, de estar siempre respondiéndole sus preguntas de soporte y hacer que se sienta de que hay alguien atrás del
de esta página web, de este servicio, ¿sí? Que hay un equipo que está preocupado de arreglar los problemas y de responderle cuando él quiere hacer alguna pregunta. Y por último, lo que les comentaba ahora al final de esto de estar mejorando el producto de manera constante, no solo porque para el usuario de tu aplicación siempre diré que es importante sentir de que es un producto vivo, sino por el hecho de que al final es un ciclo que se retroalimenta y que es un círculo virtuoso en definitiva. Y un bonus final que viene una frase que creo que se le acredita a Alva Edison, que decía de que la creatividad es 1% de inspiración y 99% transpiración. Yo soy más de la idea de que los números son 0,1% de inspiración y 99,9% transpiración. Al final tenéis que dedicarle mucho tiempo. Es un tiempo que, por lo menos a mí me encanta lo que hago y lo hago feliz, pero a veces tenéis que pasarte muchas noches en banda para poder hacer que tu cuestión funcione. Y eso es el final. Ahí están unas URLs si es que quieren meterse a ver el código de Prey, algunos experimentos que tengo en mi repositorio en GitHub. Fin. ¿Alguna pregunta? Espérate, el micrófono. Ellos mandan. Yo quiero saber si alguna vez te llegó alguna cerveza. Buena pregunta. La verdad es que nos han prometido harto más de lo que nos ha llegado. De hecho, nos ha llegado una cerveza, que fue la que apareció en este programa del 13. Nos han prometido un montón, pero no nos han llegado. ¿Qué? Sí. Igual es divertido porque después de esto que apareció en la tele, a los que están escuchando, hace un tiempo atrás apareció en un canal nacional aquí en Chile una historia de recuperación de Prey, donde la policía fue a buscar al ladrón. De hecho fue como bien interesante porque está filmado un momento en que van y lo atrapan al ladrón, y después el que recuperó su computador llegó finalmente con las cervezas a la oficina y aparecemos todos pintando. Lo divertido es que después de eso la gente que vio el programa realmente creía de que la manera de pagar por Prey era por cerveza. Entonces nos llamaban por teléfono después de que a gente que recuperaba su computador y nos decía, hola, sí, quiero saber ¿cuál es la marca que más les gusta de cerveza? Así que fue bien entretenido, pero hasta ahora solo una, así que paguen la cerveza. Mi pregunta es si el ladrón, entre comillas, llega a formatear el equipo. ¿Qué pasa? Big question. Estáis fritos. Eso no te puedo decir. No, Prey es un software como cualquier otro, si es que el computador... Ponerlo en otro disco duro. Sí, pues eso es muy importante. Siempre hay que tener respaldo de toda la información. ¿A eso te referís? Prey es un software como cualquier otro. Al final, si es que formatear el computador no hay nada que hacer. Afortunadamente los ladrones no son expertos en informática, así que yo creo que la mejor prueba de que el software funciona es el hecho de que tenemos casos de recuperación. Puede que haya algunos casos que el computador no aparezca porque el computador lo formatean, pero por lo menos nosotros como apuntamos la regla del 80-20. Con que un 80% de los computadores se recuperen, nosotros estamos tranquilos. ¿Por qué no sabía que iba a trabajar en esto? Porque, si no te bien sincero, o sea, cuando yo salí del colegio estaba como pensando en ser astrónomo, una cosa así, como cualquier otra cosa. Entonces, yo cuando vi la prueba de aptitud, que es la que se hace aquí en... Bueno, como
que le hablo como al universo, no sé, es como raro. Hola, streaming. Cuando yo en ese momento quería, estaba como peo perdido, me metía a bachillerato, que está como carrera que como un poco de todo. Y no sé, como que en ese momento me gustaban las comunicaciones, ahí me metí a estudiar periodismo. Y yo creo que fue el proceso de cuando estaba estudiando periodismo que me di cuenta de que Internet era un poco como el punto de intersección entre las comunicaciones y la informática, ¿cachai? O sea, la computación en general. Pero en ese entonces yo no tenía idea que quería terminar trabajando haciendo software para rastrear ladrones, o sea, como que fue un poco como el proceso. Pero en todo caso, hoy día, o sea, si bien me encantaría haber tomado algunos ramos de como programación más dura de la universidad, siento que el hecho de tener como quizás otro background, si bien algunas cosas guateo, hay otras en las cuales siento que me da como un plus. O sea, es otra mirada que de repente, la lámina que mostré sobre el producto y como las capas que hay y que muchas veces como que me planteo desde fuera, ¿cachai? Desde cuál es la experiencia que se lleva el usuario al, en el fondo, entrar a tu sitio y manejar la aplicación. Y creo que eso es me ha sido bien práctico. Bueno, mi pregunta va respecto a ti como creaste un montón de proyectos antes de llegar al que de cierto modo te ha hecho más exitoso, pero ¿cómo pudiste, primero preguntar eso con esos proyectos, todavía los tienes? Y segundo es, ¿cómo saber cuándo dejar un proyecto que tú crees que podría llegar a ser exitoso? Sí, es una muy buena pregunta. Y para serte franco, no lo sé. No sé. De hecho, yo no sé si es que Prey sea como el gran proyecto, quizás sea el que viene después. Pero por lo menos ahora, algo en la guata yo creo que me dice que como que es donde debiera estar como... Es a lo que le estoy poniendo las fichas ahora. De hecho, mis dos, yo diría que caballos de batalla en este momento son Boutique y Prey, principalmente porque son los que tienen un modelo de negocio más definido, donde hay un usuario que paga por la aplicación. Y en segundo lugar, porque son de todos mis proyectos los más internacionalizables. La página de inicio, Init y Tugar, son por definición locales. O sea, el contenido que hay en los sitios y es local. Y si yo quisiera sacarlo en otros países, o sea, lanzar el Init o Tugar en otros países, tendría que meterle mucho más ñeque. En cambio, el caso de Boutique y de Prey, la pega ya está hecha. Entonces, como que yo creo que ahí fue un poco como el feedback que hubo desde internet cuando empezaron a llegar los usuarios pidiendo la versión a Windows de Prey, por un lado, y no sé, la guata yo creo. Pero no es como que la respuesta la tengo, no sé, quizás no sea Prey el gran proyecto, quizás el que venga después, en verdad no sé. Chucky. Tomás, me acuerdo hace como 4 años más o menos, cuando nos conocimos, tú ya estabas ahí con algunos proyectos. Me acuerdo que en varias conversaciones tú estabas ahí con Tugar, te estaba yendo súper bien con Tugar, pero siempre fuiste reacio a ganar plata, a lucrar, no sé si lucrar, pero a ganar plata con tus proyectos. En algún momento comentaste que tenías ofertas para comprarte Tugar o incluso otros proyectos, pero siempre te mostraste reacio por un tema más bien tal vez de tu filosofía o tu forma de pensar, que querías liberar el conocimiento y hacer que todo fuera gratis para todo el mundo. Y muchos como amigos en el fondo te decíamos, bueno, cobra por esto, te podría estar yendo increíble, ¿cachai? Entonces me sorprende un poco, para bien, que en algunas láminas tú hables de que hay que cobrar por una aplicación, por todo el trabajo que hay detrás, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿en qué momento te cambió el switch? ¿En qué momento tú dejaste de pensar que esto era un entretenimiento, una pasión, y dijiste, bueno, obviamente tenéis que vivir de esto, pero en qué momento y por qué cambiaste como...? Ya, es que, buena, porque son varias cosas. Yo diría que el switch más importante fue el momento en que decidí que no iba a trabajar más con clientes haciendo páginas web y que iba a dedicarme a hacer mis aplicaciones, porque ahí me di cuenta de que la única manera en que iba a poder hacer eso era que mis aplicaciones generaran plata, ¿cachai? Ahora, yo me acuerdo, esa conversación que tuvimos creo que fue en la época como de Tugar, y en realidad
yo veía muy poco factible, como que la filosofía de Tugar era que las propiedades estuvieran accesibles, ¿cachai? Un clic y apareciera el mapa, entonces como que no veía de qué manera poder cobrarle al usuario. Yo estuve tratando de sacarle lucas a Tugar con publicidad y empecé a ir a agencias de medios y todo y armando como el típico perfil del usuario, pero me di cuenta de que ese no era como el negocio que yo quería. Me di cuenta de que lo mío era más hacer software, cosas como Boutique, que también estaba desarrollando en ese entonces, y bueno, y ahora Play. Yo no sé si es que como que cambió mi switch ni nada, pero por lo menos me di cuenta de que, lo que te acabo de decir, o sea, como que para mí el negocio está en desarrollar software y venderlo bajo modelo de suscripción a cualquier lugar del mundo, más que, no sé, poner ahí, si quieres usar Tugar, paga, ¿cachai? Como que por Tugar nunca voy a cobrar, ¿cachai? O sea, no, está como en contra de la filosofía del sitio. ¿Hay uno más? ¿O no? Sí. Ahora sí. La pregunta, o sea, son dos preguntas. La primera es sobre el asunto de la multiplataforma. Si fue muy complejo pasar de Linux a todas estas plataformas privativas. Sí. Y la segunda pregunta, que quizás a futuro, es que tienes pensado hacer una implementación de Prey a nivel de hardware. Buenas preguntas. La primera es que sí, no sé qué significa eso. Que fue un verdadero cacho hacer que Prey corriera especialmente en Windows. Prey está escrito en Bash, no sé si eso lo comenté en algún principio, creo que en ese ejemplo de la versión mega resumida del código aparecía. Pero como está escrito Bash es un lenguaje de scripting para Unix, ¿cachai? Entonces para Windows, la primera versión de Prey para Windows la hizo un colombiano que quizás está viendo este programa, así que lo saludo. Julián, todavía me acuerdo. Y él hizo una versión en .NET. Entonces teníamos la versión para Windows, o sea, perdón, para Linux y Mac, que está escrito en Bash, y la otra que está escrito en .NET. Pero estaban desincronizadas porque yo estaba avanzando súper rápido en Bash, pero ese tipo como que iba un poco más lento. Y un día le pregunté, le dije, ¿en verdad queréis dedicarle tiempo a esta cuestión como más para largo plazo? Y ahí me confesó de que no. Entonces me di cuenta de que esta cuestión .NET tenía que irse para la casa. Y lo que hicimos fue recrear todo el entorno Unix en Windows, pero sin usar 6G Win. Nosotros ocupamos, ¿cómo se llama? MSys32, no sé si lo cacháis, pero en el fondo el instalador de Prey para Windows incluye todas las herramientas del proyecto GNU como grep, set, aoldk, todas esas cuestiones, y al final es el mismo código, Bash es exactamente el mismo. Yo diría que lo más difícil fue generar ese entorno y hacer que el instalador fuera capaz de dejar todo andando. Por supuesto que hacer la versión para Android y para iOS es otra historia porque son Java y Objective-C. De hecho, esos clientes no los escribí yo, los escribió Carlos. Así que yo diría que la clave en ese caso fue la complementariedad. Si es que vamos a integrarnos a nivel de hardware, no sé si lo debía decir, pero sí. De hecho ya estamos trabajando con sí, la respuesta es sí. Estamos trabajando con algunos fabricantes, pero no te puedo dar más información porque es como que hay cuestiones firmadas, no sé. ¿Alguna más? Sí. ¿Está hablando de la TPM? Sí, es que
hay computadores que ocupan BIOS que son más abiertas. De hecho hay un Linux BIOS o Open BIOS que sería más fácil modificar, pero las BIOS que... bueno, sí, claro, lógico. Sí, de hecho lo que estamos haciendo es precisamente eso. Pero el punto es que al final... Claro, pero el punto es que no, eso es lo que no puedo hablar. Pero el punto es que los fabricantes ocupan BIOS que tampoco son de ellos. O sea, porque está Award, Phoenix BIOS, hay... Pero claro, sí, por ahí estamos trabajando. Bueno, y aplauso a Sebastián y Freddy y a Stephanie por